Por 7 delitos, Tribunal Supremo de Justicia decidió comprometer responsabilidad del diputado Rafael Guzmán. No se dan por vencidos. Médicos, representantes sindicales y ciudadanos exigen solución inmediata a las carencias del sistema de salud. Alianza, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas ayudarán a mujeres, niños y adolescentes en Venezuela. Nueva estructura. Banco Central de Venezuela estableció las normas para el sistema financiero de las mesas de cambio. Problemas sin solución. En la urbanización Los Caobos reapareció el hueco que afecta a circulación por la vía. Deja el cargo. El fiscal especial Robert Mueller asegura que inculpar a Donald Trump por la trama rusa no es una opción. A oscuras, Gucci rinde tributo a Italia con su nueva colección. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina. Ya pues comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos justo ahora. El Tribunal Supremo de Justicia decidió comprometer la responsabilidad del diputado Rafael Guzmán por los hechos ocurridos el 30 de abril. La Sala de Casación Penal decidió no procedente el antejuicio de mérito al considerar que se trata de la comisión flagrante de delitos comunes. La resolución de la Sala Plena del TCJ señala que los hechos objetos de la petición comprometen la responsabilidad del diputado Guzmán en los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y al odio. La decisión, con ponencia de la magistrada Francia Coello González, al considerar que no procede el antejuicio de mérito, indica que su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal. La sentencia ordena remitir copia certificada de las actuaciones al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, para que dicho órgano canalice la decisión. Y las precipitaciones registradas la noche de este martes inundaron el distribuidor Altamira aquí en Caracas, afectando el tránsito en el lugar. Sulimar Dudamel nos reporta desde esta zona de la autopista Francisco Fajardo. Adelante, Sulimar, te escuchamos. Debido al inicio del periodo de lluvias, ciudadanos del este de Caracas se han visto afectados debido al colapso del distribuidor Altamira por causa de las intensas lluvias generadas en las últimas horas. El tránsito en la zona se ha visto afectado en ambos sentidos desde la noche de este martes. Igualmente se registraron fallas en el servicio eléctrico en algunas zonas de la capital, según Corpoelec, por causa de algunas averías. Esta es la información que manejamos a esta hora. Continúen con nuestra emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Sulimar. Más de 700 familias de la urbanización Los Caobos, en su mayoría conformadas por personas de la tercera edad, se ven afectadas por el hueco en la avenida La Salle. Diana Vázquez nos tiene el reporte. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora, a 7 meses de que una cuadrilla de Hidrocapital reparara la fractura de un tubo de aguas servidas. Esta zona pudiese quedar incomunicada, afectando la única ruta de transporte público que transita por esta zona del Metrobús de Caracas, correspondiente a la 314, además del tránsito vehicular de carros y motos. Hay una tubería de aguas negras que viene drenando de hace tiempo, supuestamente fue reparada, cosa que no hicieron bien, y actualmente está drenando el agua de lluvia y el agua negra hacia el barrio Los Mangos. Es importante que venga Hidrocapital y tome cartas en el asunto, sino la misma Consejo Municipal, porque este hueco tiende a irse hacia el barrio. O sea, esto va a ser mayor y va a dejar la calle incomunicada. El llamado que realizan los vecinos de esta comunidad es nuevamente a las autoridades competentes para que se aboquen a resolver esta situación, tomando en cuenta que en el pasado mes de octubre hubo un accidente con un camión de agua potable que quedó atascado en esta falla. Con esta información retornamos con ustedes al estudio.
Gracias, Diana. El Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima se reunirán el próximo 3 de junio en Nueva York para evaluar posibles soluciones a la situación de Venezuela. El Servicio Europeo de Acción Exterior informó que al encuentro asistirán la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, junto a los ministros de Exteriores de Portugal y Uruguay y en representación del Grupo de Contacto, mientras que el Grupo de Lima estará representado por los cancilleres de Canadá, Chile y Perú. Esta reunión tiene como propósito intensificar el compromiso con actores políticos internacionales con vista a contribuir para aportes de una solución política para Venezuela. El Banco Central de Venezuela estructuró las normas por las cuales se regirá el nuevo sistema financiero de las mesas de cambio. El Banco Central de Venezuela, cuando lo estime pertinente, podrá realizar de manera automática operaciones de venta de moneda extranjera con los bancos universales y microfinancieros, regidos por el decreto con rango, valor y fuerza de ley de instituciones del sector bancario y por leyes especiales, mediante el débito de la cuenta única que mantengan las respectivas instituciones bancarias en el Banco Central de Venezuela por la cantidad en bolívares equivalentes a la operación cambiaria ejecutada. El Banco Central de Venezuela destacó la obligación de registrar diariamente las transacciones de compra y venta de moneda extranjera, así como la creación del índice de intermediación cambiaria, que obliga a los bancos a vender el 80% de las divisas obtenidas. Además, las instituciones financieras del país tendrán que publicar diariamente el tipo de cambio promedio. El Banco Central de Venezuela recordó en el comunicado que todos los interesados podrán optar a este nuevo sistema. Así es, hacemos una pausa de inmediato con más información. Continuamos. Médicos dirigentes sindicales de la salud y ciudadanos exigen atención urgente al sistema público de salud y explicaciones sobre la ayuda humanitaria que ha llegado al país. Manuel Covela nos cuenta más. Buenas tardes, Manuel. Sí, muchísimas gracias. De esta manera, este grupo de personas encabezados por dirigentes sindicales del sector salud, personal médico y representantes de otros gremios están llegando a la sede de la Cruz Roja en una movilización que partió desde el Hospital JM de Los Ríos. El objetivo de esta actividad es rechazar el fallecimiento de 6 niños que se han registrado en el JM de Los Ríos. También están exigiendo dotación de insumos y medicamentos en los hospitales, y también van a exigir a la Cruz Roja razones sobre la llegada de ayuda humanitaria al país. A continuación, parte de las impresiones que pudimos recoger de las personas que están encabezando esta movilización. No pueden seguir muriendo los niños. Alguien tiene que atender esta situación de estos muchachitos. La situación es muy lamentable. Y si bien es cierto que recientemente han fallecido niños del área de hematología por un trasplante de médula ósea, también es cierto que muchos de esos niños que fallecieron recientemente fallecieron por la falta y por las deficiencias habituales que ocurren en nuestros hospitales. Por eso es que estamos aquí y por eso es que lo estamos exigiendo. Porque si ha llegado, nosotros no tenemos en cuenta nada, ninguna ayuda, porque en los hospitales siguen en la misma deficiencia. No de un 80% como dicen por ahí, aquí hay un déficit del 90% de material médico quirúrgico, de insumos y de medicamentos en todos los centros de salud. Bien, es parte entonces de las exigencias que están realizando este grupo de personas que hoy está llegando aquí a la sede de la Cruz Roja para entonces reclamar mejor atención en el sistema de salud. Ellos van a entregar ahora un documento a las autoridades de la Cruz Roja y nosotros vamos a estar aquí muy pendientes para llevarles a todos ustedes el desarrollo de esta jornada aquí en la Cruz Roja y en el JM de Los Ríos. Por ahora, regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. A propósito de la situación actual de la distribución de gasolina en el estado Lara, la gobernadora de la entidad, Carmen Meléndez, informó que solo se puede llenar 30 litros por vehículo. Aseguró que en los próximos días llegarán al país los aditivos necesarios a fin de regularizar el suministro de combustible en la región. Génesis Colmenares nos tiene los detalles. Adelante.
Meléndez señaló que 48 gandolas se encargan de la distribución de gasolina en las 102 estaciones de servicio de la entidad, por lo que aseveró que progresivamente se espera incrementar la capacidad de entrega. Desde el palito, el combustible está llegando al llenadero, pero hay una administración pues de ese combustible hasta que se logren en totalidad pues que todos los aditivos, componentes de la gasolina lleguen al país para continuar con la producción. Respecto a las denuncias realizadas por conductores sobre la venta ilegal de gasolina en moneda extranjera por parte de presuntos funcionarios de las Fuerzas Armadas, Meléndez invitó a la colectividad a dar a conocer estos delitos. Donde haya una irregularidad, que hagan las denuncias con nombre y apellido. Allí, si son militares, tienen el nombre, el portanombre en su uniforme. Aquí nosotros no vamos a perdonar a nadie. La gobernadora de la entidad, Carmen Meléndez, puntualizó que más de 250 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se encuentran desplegados en las distintas estaciones de combustible para atender a la ciudadanía. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, aseguró que en el país existe un déficit de medicamentos que asciende a 85%. En lo que viene del primer trimestre del año 2019, comparado con el primer trimestre del año del 2018, se ha distribuido menos un 41% de medicamentos. Ceballos expresó que cualquier ayuda que llegue a Venezuela bienvenida será, porque a juicio del presidente del gremio farmacéutico, la asistencia humanitaria que recientemente arribó de China al país es una realidad que estamos viviendo en el país. Cualquier ayuda humanitaria es necesaria y más que requerida en el país. Ahora quisiéramos ver todos esos medicamentos que estén siendo distribuidos en la red hospitalaria. Freddy Ceballos considera que para el último trimestre de 2019 no habrán distribuido en el país ni 100 millones de medicamentos debido a la bajada sustancial que ha tenido la producción nacional de fármacos. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, reiteró que hay suficiente inventario de combustible para atender a la población. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos tiene los detalles. El mandatario regional destacó que están garantizados 6 días de distribución de gasolina, tanto de 91 como de 95 octanos, y que están tomando los correctivos pertinentes para disminuir las largas colas en las estaciones de servicio. Vamos a un plan especial para algunas estaciones de servicio a las 24 horas. Y también anunciar que desmantelamos una red hace pocas horas, que venían incluso, trasladaban las gandolas de Bajo Grande y en el camino vaciaban 10.000, 20.000 litros, y entonces estaba también en complicidad algún gerente de la estación de servicio. Hemos conversado con los dueños de las estaciones de servicio. Sobre el servicio eléctrico, desmintió que se esté aplicando un nuevo plan de racionamiento de 12 horas. Dijo que se mantiene 6x6 y que el pasado fin de semana debieron hacer algunos recortes extras, ya que se generó un problema que afectó 800 megavatios del sistema eléctrico nacional. Vamos a arrancar 2 turbinas de manera de poder generar en los próximos 60 días aproximadamente 300 megavatios. No queremos informar mucho con el tema eléctrico porque inmediatamente en esta plena guerra que nos tienen algunos sectores, incluso algunos sectores que están conspirando, tratan de interrumpir el trabajo. El gobernador Omar Prieto informó que con el propósito de continuar apoyando a los consejos comunales y hacer frente a la actual crisis energética, la próxima semana hará entrega de otras 1.000 plantas eléctricas para un total de 4.000 que han sido adquiridas por el Ejecutivo Regional. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Habitantes de la urbanización Augusto Malavé Villalba en Guacara, estado Carabobo, se concentraron en las puertas de la oficina central de CanTV en Valencia, donde exigieron al régimen de establecimiento de los servicios de internet y telefonía fija. Sandino Yaguare nos reporta. Jesús Rejón, dirigente vecinal de los conjuntos residenciales Augusto Malavé Villalba, indicó que llevan más de 3 meses sin los servicios prestados por la estatal de comunicaciones CanTV. Aseguró que la falla obedece al robo de 215 metros de cableado telefónico que alimentan este sector. El mes de febrero estamos sin servicio residencial de CanTV y no tenemos servicio internet. Eso nos ha afectado de manera directa, motivado a que no podemos comunicarnos de ninguna de las formas. Sabemos que se robaron 215 metros de cable de 2.100 pares que nos prestan el servicio correspondiente. Los usuarios entregaron a CanTV un documento firmado por las 7 juntas de condominio que representan a las más de 1.300 familias afectadas que esperan por una pronta solución. En Carabobo, Sandino Yaguare, Noticiero Venevisión. Adultos mayores de la ciudad capital solemnizaron su día con una misa celebrada en la iglesia de la parroquia La Candelaria aquí en Caracas. Nuestro compañero Clide Sotillo se encuentra en el lugar y nos trae todos los detalles.
Hola, buenas tardes. El contacto lo hacemos a esta hora desde la Plaza La Candelaria, a propósito que hoy se celebra el Día del Adulto Mayor. Vamos a conversar con Emilio Lozada, quien es presidente de la Federación de Adultos Mayores de Caracas. Sencillamente a conmemorar el Día del Adulto Mayor en todo el país. Esta actividad se está haciendo en 18 estados de nuestra Venezuela, en 18 iglesias, catedrales de nuestros estados, y después de aquí vamos, como van todos ellos también, a la plaza más cercana a leer un documento que hemos llamado La Reserva Moral Venezolana le habla al país. Nos organizamos todos los días para reclamar nuestros derechos que están en una constitución, que están en unas leyes, que nos permita vivir como ciudadanos y que nos permita rescatar ese derecho que tenemos en la Constitución. Palabras de Emilio Lozada. Por supuesto, nosotros vamos a acompañar a estas personas que realizarán lo que llaman ellos la marcha de los bastones para posteriormente en la plaza de Parque Carabobo leer una proclama con sus exigencias. Por supuesto, esta información será ampliada esta noche en nuestra emisión estelar. Regresamos. Gracias, Euclides. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, anunció la detención de 2 mujeres que comercializaban ilegalmente insumos médicos provenientes del Seguro Social. Nuestro compañero Enderson Pérez nos tiene los detalles. El procedimiento se llevó a cabo en el sector Manoas de San Félix. El gobernador Justo Noguera aseguró que continuarán garantizando seguridad en los centros de salud de la entidad. Podemos ver medicamentos, antibióticos, podemos ver equipos que son para ejecutar la cesárea, los kits de cesárea que llaman, equipos que son para atender el tema de la salud, en este caso de la mujer. Informó la máxima autoridad estatal que estos medicamentos son extraídos de los hospitales públicos de la región. Y todo esto lo sacaron de nuestros hospitales. En ese combate día a día, en esa lucha día a día contra esas mafias. Hace 2 días hicimos un decomiso igual. Y ya 2 días después, cortando esa cadena de eventos que nos afectan. Las féminas que fueron capturadas con los medicamentos quedaron a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en Puerto Ordaz. Desde el estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Venevisión. Habitantes del sector La Murallita en la parroquia Alto de los Godos de Maturín denuncian que llevan más de 4 años sin agua. Aseguran que se surten en tomas que hay en la zona. Luis Bustamante con el reporte. En la comunidad de La Murallita residen aproximadamente 6.000 personas que a diario deben cargar con tobos y pimpinas para poder realizar las labores domésticas. Inclusive personas de la tercera edad también acuden a los surtidores foráneos. No solamente nosotros estamos trayendo, buscando el agua. Aquí hay viejitos que no deben de estar en esto, ¿ves? Por las enfermedades, eso nos da problemática en la columna. Piden solución concreta y presencia del Ejecutivo Regional. El que tiene agua en su casa está cómodo. Aquí los que están cómodos no se preocupan por los que tienen el problema. Desde Maturín, el estado Monagas, en alianza con TV Plus y en la Cámara Tomás Romero, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, anunció la reactivación de 3 pozos de agua profunda en el municipio Rivas de esa entidad. Nuestro compañero Eliezer Hernández con el reporte. El primer mandatario regional indicó que estos nuevos pozos son para garantizar el suministro de agua potable en la población de Tucupido. Inclusive entregándole todo lo que es su equipamiento, motor y bomba, para ir fortalecimiento del sistema del agua potable. Por su parte, la alcaldesa del municipio Rivas señaló que más de 1.500 familias de distintos sectores serán beneficiadas con la activación de este pozo. Bueno, estos importantes anuncios de la activación de varios pozos dentro del municipio José Félix Rivas, como es el pozo de Sacotré, el pozo de Saetar, el pozo de Cujinegro. Bueno, son bendiciones y logros en tiempos difíciles. Adicionalmente, las autoridades señalaron que en materia de vialidad se encuentran trabajando para rehabilitar próximamente la carretera entre Tucupido y Saraza. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. El alcalde de Maturín, Wilfredo Ordaz, entregó 44 microcréditos para impulsar la producción de esa entidad. Nuestro compañero Alexis Abreu con la información. Adelante. Ordaz manifestó que estos microcréditos son de suma importancia para así poder financiar proyectos que ya están en marcha para el mejoramiento de producción de microempresas o para las unidades productivas ya constituidas. Con este microcrédito, la producción en cualquier parte, en el patio de su casa, en su terreno. Hemos entregado también nevera a una señora que nos están solicitando arreglar su freezer.
Entonces, ¿cómo una persona obtiene una nevera? A través de un microcrédito de la Alcaldía Bolivariana de Maturín. ¿Gracias a quién? A Nicolás Maduro Moro, que nos envía los recursos. El alcalde de Maturín, Wilfredo Ordaz, informó que durante esta entrega también fueron beneficiados más de 10 milicianos con estos microcréditos. Hoy fueron beneficiados en estos microcréditos más de 10 compañeros y compañeros de la milicia. Recibieron su crédito. Y por supuesto, ¿de dónde viene eso? Del trabajo que se viene ejerciendo, que se viene ejecutando a través de nuestras UDE. Por último, el alcalde de la ciudad de Maturín, Wilfredo Ordaz, expresó que este tipo de créditos serán entregados cada 30 días en la entidad monaguense. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Es momento de hacer una nueva pausa, 12 del mediodía con 26 minutos. Así es, al regreso venimos con más información, no se apure. En Estados Unidos, el fiscal especial Robert Mueller rompió un silencio de 2 años acerca de su investigación sobre los vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Donald Trump. Mueller anunció hoy que renunciará al Departamento de Justicia para volver a la vida pública. Durante la locución, el fiscal aseguró que inculpar a Donald Trump por la trama rusa no es una opción. El presidente no puede ser acusado con un crimen federal mientras está en la oficina. Esto es inconstitucional. Aun cuando los cargos estén sellados y fuera de la vista pública, también está prohibido. El despacho del fiscal especial es parte del Departamento de Justicia y tiene que adherir a sus políticas. En Argentina, las principales ciudades amanecieron paralizadas, no hay transporte público, actividades educativas y los servicios de salud serán limitados. Tampoco hay vuelos nacionales ni internacionales. Todo esto debido a la 5ª huelga general que la principal central sindical convocó contra el gobierno del presidente Mauricio Macri. Durante 24 horas no habrá servicio de justicia, clases, vuelos, recolección de basura. Bancos, puertos, comercios y los hospitales solo atenderán casos de emergencia. Aunque la central obrera no se movilizará, las organizaciones sociales y de izquierda protestarán en los accesos a la ciudad y en el obelisco contra el deterioro de la situación económica. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios por la inflación, aumentó del desempleo y el colapso de la salud pública. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias internacionales. Así es, Huawei anunció que ha presentado una moción en la que solicita a la justicia estadounidense que declare la inconstitucional prohibición para que las agencias gubernamentales adquieran sus productos. El gigante chino de las telecomunicaciones busca que un juez sea quien tome una decisión sin tener que realizar un juicio en su totalidad. Song Leung-ping, director de empresa del sudeste del país asiático, explicó que esta moción refuerza la demanda por Huawei contra Washington, quien califica a esta empresa como una amenaza para su seguridad nacional, razón por la cual prohibió la venta de sus equipos tecnológicos. Estados Unidos acusó al régimen de Irán de estar detrás de los actos de sabotaje del 12 de mayo contra 4 navíos frente a las costas del Emirato de Fujairah a la entrada del Golfo de Delhi. En Japón, las autoridades registraron el domicilio del hombre que acuchilló a un grupo de colegialas en Kawasaki, al sur de Tokio, para aclarar el móvil del ataque en el que fallecieron una niña de 11 años y un hombre de 39. La Fiscalía de Ecuador confiscó equipos eléctricos en la Corte Constitucional en el marco de una investigación por el financiamiento irregular a la campaña presidencial de Rafael Correa, que implica a la firma brasileña Odebrecht. En Estados Unidos, al menos 39 millones de personas permanecen bajo amenaza de tormentas tras 13 días seguidos de fuertes lluvias y poderosos tornados en la nación. El partido FARC convocó a una reunión en el mes de junio de su máximo órgano de dirección, el Consejo Nacional de los Comunes, en la que se discutirá su situación interna y las dificultades para la aplicación del acuerdo de paz firmado con el gobierno en 2016. En un comunicado dirigido a sus miembros, las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común indicaron que dicha reunión se celebrará el 22 y 23 de junio en un lugar por definir.
El exministro británico de Exteriores Boris Johnson deberá comparecer ante un tribunal por haber mentido durante la campaña del Brexit al afirmar que este país asignaba a la Unión Europea 350 millones de libras semanales, según dispuso una juez. La Embajada de Italia dará inicio el próximo viernes 31 de mayo al 15º Festival de Cine Italiano en Venezuela, donde estarán proyectando durante 2 semanas 12 de los films más importantes del séptimo arte de ese país. Sulimar Dudamel nos informa. El embajador italiano Silvio Mignano indicó que el festival es parte de la segunda edición del ciclo de películas Fare Cinema, que se está proyectando en todo el mundo, cuyas historias abordarán temas como la inmigración, la economía italiana y familias del mismo sexo. Y eso se debe mucho a la alianza que tenemos la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura con el Trasnocho Cultural. Y esto nos ha permitido durante los últimos 15 años de presentar siempre lo mejor del cine italiano. El festival tendrá lugar en la Sala Plus del Cine Trasnocho. Durante su desarrollo rendirán homenaje al director romano Sergio Leone, así lo informó el director general de Cinematográfica Básica, José Pisano. Tenemos un homenaje a Sergio Leone, figura fundamental del cine, un cineasta que está cumpliendo este año 90 años de su nacimiento, está cumpliendo 20 años de su muerte y vamos a presentar 4 de sus grandes obras. El embajador indicó que para el 8 de junio estarán realizando un foro sobre una de las películas más importantes proyectadas durante este festival, titulada Dogman, la cual ha recibido importantes premios. Desde la sede de Trasnocho Cultural en Las Mercedes, Sulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. En breve. Nuevo adelanto. Zayn y Becky G son parte de Aladdin. Los detalles en las noticias de Estrenos y Estrellas. Sentimiento divino. Continuamos con más. Noruega informa que esta semana se ha producido en Oslo un encuentro entre representantes de los principales actores políticos de Venezuela. Las partes han mostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país que incluye los temas políticos, económicos y electorales. A los fines de preservar el proceso que permita llegar a resultados, se solicita a las partes tomar la máxima precaución respecto a la reserva del mismo, tanto en sus comentarios como en sus declaraciones. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter, agradeció los esfuerzos de Noruega por la paz. Hola amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque el Caracas Fútbol Club sacó provecho a la superioridad de la que hizo gala en su serie de segunda ronda de Copa Sudamericana ante el Liverpool uruguayo y derrotó al cuadro de Montevideo 2-0 este martes en el Olímpico de la UCB para avanzar así a los octavos de final de la competición. El Liverpool se había llevado por la mínima diferencia el choque de la semana pasada en Uruguay. Fue en el segundo tiempo que el Caracas logró empatar la serie por intermedio de Jesús Arrieta al 64, mientras que Ricardo Andreuti igualó el compromiso al 82. Caracas así replica su mejor actuación en la competición, alcanzando octavos de final por segundo año consecutivo, donde se medirá ante el ganador de la serie entre Independiente del Valle de Ecuador y Universidad Católica de Chile. Y esta tarde se disputa la gran final de la UEFA Europa League en Bakú, capital de Azerbaiyán. El primer capítulo de un pleno inglés en las finales continentales de este año tendrá como protagonistas a Arsenal y Chelsea. En el cuadro blue parece haber un clima de tormenta en el vestuario. Higuaín haciendo una entrada con fuerza excesiva a David Luiz. Discusiones acaloradas precisamente entre Gonzalo Higuaín y Pedro contra el técnico Mauricio Sarri, y este último sacudiendo su gorra contra el piso al retirarse a los vestuarios. Se suman a las dudas de último minuto de N'Golo Kanté y Gary Cahill. En el Arsenal todo lo contrario, un clima distendido bajo el mando de Unai Emery pese a las bajas de Henry Mkhitaryan, Denis Suárez, Héctor Bellerín, Aaron Ramsey y Stuart Holding, más la duda de Danny Welbeck. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Amigos, iniciamos las noticias de Estrenos y Estrellas con el desfile de la nueva colección de Gucci. Las celebridades Elton John, Salma Hayek, Harry Styles y Zoe Aldana
fueron algunos de los invitados que se dieron cita este martes en los museos capitolinos de Roma, Italia. La colección Crucero 2020 de la Casa de Moda le rindió homenaje a la capital italiana con modelos en los que, como es usual en la firma, el pasado y el presente van de la mano. Colores brillantes, figuras de Mickey Mouse y estampados excéntricos. Convierten con togas egipcias y joyas que destilan antigüedad. En esta edición estuvo muy marcada la igualdad de género con mensajes como My Body, My Choice. Recordemos que Gucci tiene un compromiso de larga data con mujeres y niñas al financiar proyectos en todo el mundo para apoyar los derechos sexuales y reproductivos, la salud materna y la libertad de elección individual. Seguimos con el regreso de las Spice Girls. Al parecer, Emma, Gary, Mel y Melby no tuvieron un buen comienzo. Según usuarios de las redes sociales, la presentación en Cardiff no contó con el sonido apropiado y algunos fanáticos han exigido el reembolso de sus entradas. El inicio de la gira tiene a sus seguidores con sentimientos encontrados. El primer show en Dublín también tuvo problemas técnicos que impidieron que los hits del grupo se escucharan. Públicamente, las Spice se comprometieron a mejorar el sonido para las próximas presentaciones. Y Kit Harington, intérprete de Jon Snow en Juego de Tronos, entró en una clínica de rehabilitación poco antes de que se emitiera el final de la serie para tratarse unos problemas personales. Medios internacionales reseñaron que Kit decidió utilizar este descanso en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un centro de bienestar, comenzar un tratamiento contra el estrés y la adicción al alcohol. Aseguran que lleva casi un mes en tratamiento, ha recibido ayuda psicológica y ha practicado la meditación dentro de su terapia. En los últimos meses, Harington habría avalado en varias ocasiones sobre la enorme presión que sentía como uno de los protagonistas de la serie y acerca de los graves efectos que eso tuvo en su salud. Incluso confesó que el momento en el que su personaje murió y resucitó en la serie no tuvo un buen tiempo en su vida. Él no es el único actor de Juego de Tronos en haber revelado problemas recientemente. Emilia Clarke confesó que sufrió 2 aneurismas. Así como Maisie Williams y Sophie Turner también aseguraron que la fama y las redes sociales perjudicaron su salud mental. Cerramos con el adelanto de la versión latina de Un Mundo Ideal. El éxito de la nueva película de Aladdin ha sido tanto que Disney continúa complaciendo a los fanáticos. Ahora en el soundtrack también estará disponible en español gracias a la colaboración de Science con Becky G. Súper hermosa esa canción. Así es, lindo tema. Al regreso de la entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Omar Barbosa, diputado a la Asamblea Nacional por un nuevo tiempo. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Omar Barbosa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de Un Nuevo Tiempo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Diputado, la situación de Venezuela, ¿cómo la valora en este momento? ¿Qué se puede decir acerca de lo que está en desarrollo en nuestro país a la par de la fase exploratoria que se desarrolla en Noruega? Bueno, en primer lugar, creo que la situación de Venezuela es de colapso institucional, de gravísima crisis humanitaria, muy difícil. Sin embargo, yo quiero frente a eso enviar una convocatoria de continuar la lucha por un cambio de gobierno que permita realmente tener la Venezuela que todos nos merecemos. Venezuela puede ser una gran nación, Venezuela tiene futuro, tiene recursos naturales y humanos suficientes y calificados como para poderla rescatar y relanzarla hacia el mundo moderno, hacia el mundo de la tecnología, del conocimiento y de un aprovechamiento eficaz
de nuestros recursos petroleros bien administrados y nuestros recursos mineros en general. De tal manera que a pesar de la situación tan grave que vivimos, que es gravísima, creo que no debemos abandonar la lucha, debemos resistir, mantenernos en esta gesta en función de rescatar la libertad y lograr la Venezuela que todos queremos. En política corren los tiempos de manera diferente, como lo pueden correr para, por ejemplo, los pacientes que están a la espera de una resolución médica para una situación particular. Desde la oposición, ¿qué se está haciendo para solucionar estas realidades? ¿Qué se está haciendo desde la Asamblea Nacional? ¿Y cómo se pueden hacer aproximaciones a soluciones concretas mientras transcurre el tiempo político? Sí, bueno, lamentablemente la solución de los problemas de fondo de los venezolanos tiene como precondición el cambio político, porque tenemos un gobierno que ni lava ni presta la batea. Nosotros hemos querido traer ayuda humanitaria, por ejemplo, para impulsar soluciones, por lo menos parciales, a la crisis que están viendo los venezolanos y no lo permiten. Ayer nomás me informó el diputado William Barrientos, que regresó de Curazao, que está perdiendo la ayuda humanitaria allá, fórmulas lácteas, medicinas, etcétera, porque el gobierno no permite que si no la traen ellos y no la manejan ellos con sentido político, sectario, que nadie la traiga. Entonces, llegamos a la conclusión de que solamente a través del cambio político es posible una solución de fondo. Mientras tanto, hay muchos equipos trabajando y sectores privados también en ayudar a la gente en lo que se puede, pero es insuficiente para el tamaño de la crisis. Diputado, ¿qué le responde usted a los voceros del oficialismo que dicen constantemente que parte de esta crisis que vive nuestro país es producto de las sanciones que fueron promovidas desde la oposición venezolana? Y cuando, por ejemplo, se aborda el caso del Hospital JM de Los Ríos, veíamos que atribuyen a este bloqueo económico el no dar solución a esos casos en concreto. ¿Qué le responde usted a ellos? Yo les respondo que digan la verdad, que no sigan engañando al pueblo de Venezuela, que eso está ocurriendo como consecuencia de su fracaso en materia de salud. Les voy a poner un ejemplo. El mismo día que Nicolás Maduro responsabilizó a la oposición por la muerte de los niños en JM de Los Ríos, anunció una inversión de 49 millones de euros para comprar uniformes y armas militares. Cuando nos han dicho los médicos del JM de Los Ríos que el programa está paralizado, los de trasplantes de médula ósea, porque hay una deuda del gobierno de 10 millones de euros con el gobierno italiano. Entonces no hay los 10 millones de euros para resolver los problemas de los trasplantes de médula ósea, pero sí hay 49 millones de euros para comprar uniformes militares y armas. Eso no se lo cree nadie. Aquí la crisis comenzó desde el 2013, desde el 2014. La caída de la producción, todo el desorden que tenemos se ha agravado de esos años para acá, de tal manera que eso no se lo cree nadie porque hay cifras que demuestran todo lo contrario. ¿Qué pasa con los ciudadanos de a pie que están viviendo a diario no solamente penurias en materia de salud, sino también de alimentación? Ahora el tema de la gasolina, las fallas de los servicios básicos, electricidad, agua. Mientras lo político se resuelve, ¿qué soluciones ofrece la oposición? Bueno, la solución es que todos esos venezolanos que están sufriendo esa tragedia se incorporen también al lado de ver cómo soportan esa tragedia a la lucha por el cambio. Porque nosotros tenemos que ser sinceros, no podemos caer en la política mentirosa del gobierno. Si no hay un cambio de gobierno, no hay solución a los problemas que están afectando la calidad de vida de los venezolanos. Esa es la verdad. El venezolano que no consigue gasolina o que no consigue comida o que se le va la luz. Yo soy zuliano, normalmente paso los fines de semana en el Zulia. Allá estamos viviendo una tragedia inhumana como consecuencia de que se robaron más de 100.000 millones de dólares que se le asignó al sector eléctrico. Mire, el sistema del Guri, todo el sistema eléctrico nacional, costó unos 50.000 millones de dólares. Este gobierno recibió más de 100.000 millones de dólares para invertir en electricidad y estamos como estamos. Toda la generación termoeléctrica del Zulia está caída. El Zulia necesita 1.700 megavatios y apenas nos está llegando al Guri 400, porque lo que debería generar las termoeléctricas del Zulia no lo generan porque las quebraron, porque utilizaron el dinero para enriquecerse ellos. Y esa es la razón de la crisis que estamos viviendo. ¿Cuál es la realidad del Zulia, además de las fallas del servicio eléctrico? Bueno, la realidad del Zulia es que no funcionan los hospitales, no tienen insumos de ningún tipo, de que no hay transporte público, de que no hay gasolina, de que, por supuesto, como no hay electricidad, también no hay comunicación. Bueno, una tragedia. Una tragedia humana es la mejor manera de simplificar esa gran situación negativa que está viviendo la región zuliana,
que no se merece eso después de haber aportado tanto al desarrollo del país. Diputado, el Grupo Internacional de Contactos sostuvo encuentros con factores del gobierno y de la oposición venezolana. Quisiera conocer de su boca cómo fueron esos encuentros, a qué conclusiones se llegaron y cuáles son las bases sobre las cuales se está sentando esta fase exploratoria de diálogo en Noruega. No descartamos ninguna vía. El grupo de contacto, conversar con gente de Noruega, con quien tengamos que conversar, y sin descartar ninguna de las alternativas posibles para lograr que cambie políticamente Venezuela. Pero Venezuela no tiene tiempo que perder. Nosotros no vamos a ir a Noruega a perder tiempo. Ya conocemos las artimañas para dividir y para que perdamos el tiempo todos los venezolanos que el gobierno ha aplicado en otras oportunidades. Esto no va a ocurrir. Que sea el pueblo de Venezuela. Esta es una crisis tan grave que tenemos que ponerla no en manos de unos políticos o de alguien que está en Miraflores o en otra parte, en manos del pueblo de Venezuela. Y para eso tiene que haber unas elecciones libres, que es el final de esta lucha que nosotros tenemos. Diputado, cuando se hace una revisión de los procesos de diálogo en Venezuela, este sería el quinto proceso al cual se somete el país en estos últimos 20 años. Hemos tenido experiencias con UNASUR, el Vaticano, República Dominicana. Y cuando se contrastan las distintas opiniones, tanto de representantes de la oposición como del gobierno, los del gobierno sostienen que la oposición va siempre dividida en torno a los planteamientos. En este caso, ¿hay una línea de conducción que sea coherente entre todos los factores que hacen vida en la oposición venezolana para llegar a un acuerdo? El liderazgo de la oposición está hoy más claro que nunca. El liderazgo de la oposición lo tiene el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y quienes están representando a la oposición venezolana están designados por él. Y van totalmente unidos y bajo su dirección. Son excusas del gobierno, porque no tienen cómo explicar por qué no han cumplido todo lo que habían prometido en los diálogos que se hicieron. Yo participé en el primero, en abril de 2014. Lo recuerdo perfectamente. Ahí hubo una serie de compromisos del gobierno que solamente duraron hasta que se calmaron las cosas. Ahí yo le dije, por cierto, a Rafael Ramírez, delante de Nicolás Maduro, que si no rectificaban el rumbo de la política económica, íbamos a llegar a donde estamos llegando. En ese momento, en abril del 2014, la inflación había llegado al 56% y nosotros en ese debate, el que tenga interés puede bajarlo por YouTube, le advertimos al ministro Ramírez en ese momento que por ese camino íbamos a llegar a la hiperinflación. Resulta que ayer se le ocurrió al Banco Central, que desde el 2015 no daba cifras, dar las cifras del 2018 y nos dice que la inflación del 2018 fue de 130.000%. O sea, si en el 2014 estábamos alarmados porque estábamos en 56%, imagínense, estamos en 130.000% en el 2018, lo que quiere decir que por no hacer caso, por no hacer lo que se comprometieron a hacer, tienen a Venezuela donde la tienen, porque se dedicaron fue a hacerse ricos. Rafael Ramírez es uno de los hombres más ricos del mundo, igual que muchos de los que manejaron las políticas del país. ¿Y quién está pagando las consecuencias? La factura de esa irresponsabilidad, de esa corrupción, la está pagando el pueblo de Venezuela con la tragedia que está viviendo desde el punto de vista humano. Acerca de esa divulgación de las cifras del Banco Central de Venezuela, siempre se cuestionó el oscurantismo que había en torno a estas cifras para hacer proyecciones en materia económica de nuestro país. ¿Lo considera una buena señal, un reconocimiento de este proceso de hiperinflación? ¿Cuál es la lectura que tiene a la divulgación de esas cifras por parte del Banco Central? Estamos tratando de leerla, porque antes le prohibían al Banco Central dar cifras. No sabemos si a alguien se le ocurrió allá o el gobierno la autorizó, lo cual lo dudamos. Estamos en un proceso de investigación porque esas cifras salieron anoche. Esas mismas cifras dicen que la caída del Producto Interno Bruto para el 2018 ya estaba en 47.7%. Imagínese usted un país donde ya casi la mitad de la producción se ha caído, y eso era el 2018, porque en el 2019 ha continuado. Entonces los señores ni lavan ni prestan la batea. Lo que tienen es que entregarle en manos del pueblo el poder para que el pueblo decida cuál es la salida, cuál es la solución. No es posible que la ambición de poder y por estar amparando una cantidad de corruptos que se han enriquecido y que están alrededor de Miraflores, el pueblo tenga que estar sufriendo lo que está sufriendo. Aquí lo que está planteado es un cambio político urgente, establecer un gobierno de emergencia. Nosotros tenemos un plan, el Plan País, que se divide en 3 etapas. La etapa de la emergencia para atender lo que es la situación actual del país, una etapa de estabilización y una etapa de reformas estructurales para hacer de Venezuela un país moderno, de avanzada, al lado de la revolución del conocimiento, que es la única revolución que tiene vigencia en esta época de la humanidad.
Pero tenemos unos señores que son los que han creado el problema y no quieren soltar el poder porque quieren satisfacer un grupo muy pequeño que está enriqueciendo con la presencia de ellos en el poder. Barbosa, en un país hablar de culpas es poco serio. Se habla de responsabilidades y cuando se interroga a distintos voceros del gobierno acerca de lo que ocurre en materia económica en nuestro país, ellos asumen que la responsabilidad es producto de las sanciones económicas promovidas por la oposición venezolana. ¿Qué piensa usted sobre este planteamiento que ellos hacen? Bueno, lo que acabo de decir, lo dijo Nicolás Maduro en estos días, que no se resolvían los problemas de JM de los Ríos con los niñitos por culpa de las sanciones. Y resulta que junto con decir eso, que eso cuesta 10 millones de euros, anunció 49 millones de euros para comprar armas y uniformes militares. Entonces sí hay para las armas, sí hay para los uniformes militares, pero no hay para los niños que se están muriendo. ¿Quién cree eso? Quien destruyó el país fueron ellos. Y las sanciones vienen del 2017 para acá. Pero ya en el 2014, como dije en estos momentos, estábamos advirtiendo y señalando cifras concretas, porque en esa época el Banco Central las daba, y todas las cifras que yo cité en ese debate provenían del Banco Central de Venezuela, de lo que venía, pues. En el marco de anuncios por parte del Tribunal Supremo de Justicia de solicitud de allanamientos de inmunidad parlamentaria, como se hizo el día de ayer al diputado Rafael Guzmán, se hace también la divulgación de una posibilidad de elecciones parlamentarias anticipadas. ¿Cuál es el escenario en este momento para la oposición en materia electoral? Bueno, dos cosas. En primer lugar, ese TCJ es un bufete del gobierno, que lo que hace es complacer lo que el gobierno le pida. No tiene, cuando le solicita a la supuesta constituyente el allanamiento, se lo está solicitando a quien no tiene la facultad constitucional para hacerlo, que le corresponde a la propia Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 200 de la Constitución. Eso en primer lugar. Y la otra parte de la pregunta fue... La materia electoral, ¿están preparados para unas elecciones? Esa sería una solución es una manera del país. de evadir Nicolás Maduro lo que la gente quiere. Lo que quiere es una elección presidencial urgente. ¿Cuáles serían las condiciones para lo que la oposición ha denominado en materia nacional e internacional un proceso electoral justo y transparente? ¿Qué debería pasar? Bueno, primero otro CNE, que haya un árbitro electoral realmente neutral, supervisión internacional, que puedan votar todos los venezolanos cedulados, estén o no en el país, y que el pueblo decida. ¿Por qué, si lo han hecho también, le tienen tanto miedo a una elección libre? Quieren seguir con una elección amañada, como las que han hecho en los últimos tiempos. Eso es lo que está pasando. Nosotros vamos a seguir luchando por eso. Y le solicitamos al pueblo de Venezuela que resista, que siga luchando, que sabemos lo que se está sufriendo. Pero la única manera de parar ese sufrimiento es precisamente avanzando, luchando hasta lograr el cambio político, que es la puerta que abrirá las posibilidades de la Venezuela del futuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Omar Barbosa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de Un Nuevo Tiempo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Endrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.